9 en punto. A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenos días. Hoy es 18 de marzo de 2020. Y esto es Informe RCR, que llega a ustedes a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Willy Zarcaya en la gerencia de producción, de Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción de este espacio está Marilia García y en la dirección técnica César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto como todos los días. Les recuerdo que tenemos un canal en YouTube, se llama rcr.tv. Los invito a que se suscriban y nos den un me gusta. Vamos ya a comenzar nuestra ronda informativa del día de hoy. El Fondo Monetario Internacional rechazó la solicitud del régimen de Nicolás Maduro de un préstamo de emergencia de $5.000 millones para combatir el nuevo coronavirus. Un portavoz de este organismo financiero internacional informó que no puede considerarse la solicitud debido a que no existe claridad entre sus 189 Estados miembros sobre a quién reconocer como presidente legítimo del país, si a Maduro o al presidente encargado Juan Guaidó, que es reconocido por más de 60 naciones, incluyendo Estados Unidos. Por su parte, Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor universitario, aseguró que era de esperarse esta respuesta que dio el Fondo Monetario Internacional al régimen de Nicolás Maduro. Luego de la reelección fraudulenta, inconstitucional, ilegal e ilegítima. En el Fondo Monetario hubo el debate, quedó sin una definición clara y eso es lo que ha escrito. No hay claridad sobre quién realmente es reconocido oficialmente en Venezuela. Yo creo que eso es otra presión que se suma al tema de las sanciones que sigue vigente, al manejo de la crisis sanitaria que requeriría de una coordinación con la comunidad internacional más efectiva, más eficiente. Todo eso, repito, son presiones para que ocurriera en Venezuela lo que la comunidad internacional espera, lo que todos los venezolanos esperamos, que es un camino pacífico a una transición democrática. Que eso se definiera claramente, rompería una cantidad de obstáculos y problemas que se están presentando. Aclararía la situación ante el fondo, porque una hoja de ruta democrática que se respete, porque una hoja de ruta que sea una farsa, volvería o agravaría aún más las medidas. Eso debe quedar claro en los que juegan de manera perversa. No es ir a hacer una farsa de negociación de nuevo, decir firmé y ahora desmónteme todo y al día siguiente se me olvidó que había firmado. No. A las 7:10 de la mañana de este miércoles, Félix Gerardo Arellano, internacionalista y profesor universitario, expresó igualmente su rechazo por los crímenes de lesa humanidad que se continúan cometiendo en el país en este momento de crisis generado por el COVID-19. Creo que se siguen repitiendo condiciones de delitos de lesa humanidad por la violación sistemática de derechos humanos, que es el concepto fundamental de un delito de lesa humanidad. Estoy absolutamente claro de eso. Creo, repito, lo hemos comentado en oportunidades anteriores, que la fiscal de la Corte Penal Internacional ha actuado irresponsablemente frente a la gravedad de la situación venezolana. Todo eso, repito, son elementos de presión. Obviamente, en estos momentos, el bloque en el poder, Nicolás Maduro y el bloque en el poder, se sienten más consolidados que nunca. Sin embargo, hay inestabilidad, hay un malestar creciente. La reacción del Fondo Monetario Internacional es una clara evidencia del rechazo de la comunidad internacional a la situación política en Venezuela, en particular al bloque en el poder. El rechazo que continúa de la comunidad internacional, pero es que hay otro ingrediente que no puede menospreciar Nicolás Maduro y su equipo, que es el hecho de que estas medidas duras,
sin los paliativos, porque no hay cómo dar los paliativos al sector industrial, al sector productivo, porque no hay cómo permitir que a la población que se le pide que se lave las manos cada tanto tiempo, no tenga agua, no tenga jabón, no tenga los recursos fundamentales. Los hospitales están en las peores condiciones. Esa situación requiere de un enorme apoyo de la comunidad internacional, que no va a ser fácil ni casi posible de manejar con un gobierno no reconocido, con un gobierno que es inconstitucional e ilegítimo. Según las últimas informaciones de las autoridades que llevan el seguimiento de los casos de COVID-19 en el país, se reportaron 3 personas más contagiadas con este virus, para elevar la cifra total a 36 en todo el territorio nacional. Por su parte, el exministro de Salud, Rafael Orihuela, enfatizó que las personas de la tercera edad son las que están en más riesgo por esta pandemia y, en especial, en nuestro país, por la crisis asistencial que se vive desde hace varios años. Así lo indicó este miércoles a través de RCR. Lo he repetido muchísimas veces. Para un país como Venezuela, con este desastre sanitario que tiene adentro, hoy en día lo más peligroso, lo más grave, lo más difícil es garantizar que nuestra tercera edad, 65 años hacia arriba, se esté viva, viviendo en una parte con muchas dificultades también, evitar que se infecte. Eso tiene que ser un objetivo, pero yo te digo, de vida o muerte, y vemos que tampoco lo están haciendo. Entonces, por supuesto, mire, yo no tengo idea de cómo ir a hacer ese enlace, pero si tú tienes un aumento muy grande de pacientes, de enfermos ya con problemas además de su fiebre por su coronavirus, pacientes con problemas de lo que él tiene como enfermedad de base, como que lo acompaña en la vejez, es un diabético, un asmático, un paciente que sufre de corazón, de la coronaria, es un paciente que se quebró una pierna hace un mes en una cama tirado. Toda esa gran variedad de problemas de la tercera edad en materia de salud hace que esa masa susceptible pronto requerirá alguna atención especial. Entre tanto, Jesús Mendoza, consejero universitario de la UCB, anunció que los estudiantes entregarán a la ciudadanía mascarillas y gel antibacterial para colaborar de esta manera en la prevención de la enfermedad, dada la falta de insumos que presentan los hospitales para hacer frente a la contingencia. Claro, porque lo vemos todos los días en nuestras prácticas, en los hospitales, en los centros de salud, en el complejo de salud de la Universidad Central de Venezuela, que es uno de los más importantes, cómo se está cayendo la infraestructura, cómo no tenemos medicamentos, cómo el paciente no puede ser atendido y tiene que llevar los recursos. Entonces, lo que nosotros exigimos, con ese tiempo que se está ganando, con la cuarentena que se decretó hace 2 días, es que se dé una inyección inmediata a todos los hospitales y centros de salud, para que se tenga el recurso para poder atender a todos los pacientes, contagiados o no contagiados, los que estén en peligro, hipertensos, los que estén inmunosuprimidos, ese tipo de cosas. O también el recurso humano, el médico, el enfermero, que no está teniendo ahorita las barreras de protección necesarias. Nosotros el lunes le dimos al Hospital Universitario de Caracas, al Servicio de Infectología, más de 500 kits de tapabocas y antibacterial. Y ya ayer estaban pidiendo más porque quedaron cortos, porque no se están dando las medidas de protección ni las medidas de barrera a los trabajadores de salud. A las 7:30 de la mañana de este miércoles, Jesús Mendoza, consejero universitario de la UCB, aseguró que a los estudiantes no los frenarán las medidas represivas del régimen contra esta tarea humanitaria que llevan adelante. Pues nosotros tenemos que seguir. Nuestro deber es tratar de atender a los pacientes, porque el recurso humano en Venezuela está. Aquí están los médicos, los enfermeros, los analistas, los odontólogos. El sector salud va a estar tratando de atender a los pacientes. Pero es ilógico que nos traten de cerrar y de censurar en la exigencia que estamos teniendo, porque nosotros necesitamos, es obligación del Estado venezolano garantizar más las medidas de protección. Y no solo las medidas de protección, sino también está en la Constitución el derecho a la salud, en el que el paciente pueda ir y pueda tener los insumos y pueda tener todos los elementos para ser diagnosticado con el coronavirus o para prevenir el coronavirus. Entonces, el amedrentamiento ahorita en una situación tan delicada como la que estamos viviendo es una cosa que es, inhumana, pero ella es normal del régimen de Nicolás Maduro. La ONG Provea denunció la detención de 4 trabajadores del sector de la salud para exigir condiciones de trabajos adecuadas.
3 de estas aprehensiones ocurrieron en Maturín, estado Monagas. Según la información publicada por la organización en Twitter, señaló que los detenidos fueron Carlos Calmona, Julio Bolinos y Maglis Mendoza. Una cuarta detención ocurrió en el estado Táchira. El enfermero Rubén Duarte denunció en un video que los trabajadores del Hospital Central de San Cristóbal y de la red hospitalaria se encuentran esperando respuestas del régimen. Provea exigió el cese de la persecución contra los trabajadores de la salud y afirmó que el estado de alarma decretado por Nicolás Maduro no es para violar los derechos humanos. 9:13. La cuarentena impuesta en todo el territorio nacional para intentar frenar la expansión del COVID-19 está generando problemas económicos que agudizan más la crisis que vive el país en esta materia. Así lo destaca el siguiente reporte de nuestros colegas de La Voz de América. Venezuela debe cumplir cuarentena en momentos en que su economía continúa en hiperinflación y el derrumbe en los precios del petróleo está provocando que sus ingresos caigan, según especialistas, al menos en un 30%. Es decir, situaciones como esta, en una vulnerabilidad tan grande como la que ya traíamos, solo agrava la situación. Solo supermercados, farmacias, clínicas y negocios relacionados con servicios públicos están abiertos por decisión del presidente en disputa. Los restaurantes están autorizados solamente para vender comida para llevar. Policías y militares recorren la ciudad para garantizar que se cumpla la medida. Justamente estas restricciones comerciales y de movilidad, según el economista Omar Zambrano, provocarán una merma en los pocos sectores que se recuperaron a finales de 2019, por lo que califica como dolarización de facto. Esa burbuja, como la habíamos dado a llamar nosotros los economistas, esa burbuja, bueno, simplemente de la noche a la mañana se explotó por el cierre de comercios, el cierre de empresas y de digamos, la suspensión de actividades de una vez y en seco para la actividad económica en ese sector que todavía era pequeño e incipiente. Y también impactará a los que estaban recibiendo ganancias en dólares por actividades informales. Se estaban insertando, digamos, en ese circuito dolarizado y ganando algunos ingresos en dólares ligados a la actividad comercial en este sector. Bueno, también estos ingresos se van a derrumbar. El profesor universitario Ronald Balsa explica que no se puede medir el impacto directo en la inflación de las medidas para contener el coronavirus, pero advierte que la economía venezolana ya estaba débil cuando se decidió poner a la ciudadanía en cuarentena. O sea, el coronavirus lo que hace es generar mayores problemas, puede generar saltos de precios como los que hemos visto además en otras partes del mundo. El caso de los tapabocas es un ejemplo muy notable a nivel mundial, que bueno, el precio de aquellos bienes que son buscados con más insistencia sube de inmediato porque las posibilidades de que desaparezca también son muy elevadas. Mientras tanto, el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha dicho que está preparado para asumir las consecuencias de la emergencia. Entre tanto, Cipriana Ramos, expresidenta de Concecomercio, aseguró que el país está impactado económicamente por esta situación generada por el nuevo coronavirus. Pero creo que los más impactados somos los trabajadores, que no vamos a percibir un ingreso suficiente porque las empresas se van a pagar, el compromiso es que las empresas van a pagar el salario, pero aquellos ingresos extras, ¿cómo se lo pagas a los trabajadores si le estás pagando en función de la producción? Si le estás ayudando a llevar el alimento o lo básico a su casa. Aquí el tema es de salud, pero también es un tema de salud económica del trabajador. Nosotros en Venezuela, antes, como decíamos hace mucho tiempo, lo que hacíamos era que llenábamos alacenas. Ahora compramos día a día. O sea, lo que se produce se va comprando. Si no tenemos producción nacional, pero no tenemos capacidad de importar, en muy poco tiempo nos vamos a quedar sin los insumos necesarios y eso es muy grave. A las 7:20 de la mañana de este miércoles, Cipriana Ramos, expresidenta de Concecomercio, destacó igualmente que la escasez de combustible también agravará la crisis en el país. O sea, vemos ayer un video en Valencia donde el guardia dice que solo los médicos que prestan servicio al gobierno
son los que van a tener el combustible asegurado. Pues no solamente los médicos necesitan el combustible que trabajan para el gobierno, necesitamos el combustible todos aquellos que trasladamos insumos, y no solamente medicamentos, no solamente alimentos e insumos de higiene personal. Necesitamos combustible aquellos que tenemos que transportar mercancías de los puertos, porque cuando hablamos de que tenemos que mantener la producción nacional, para poder mantener la producción nacional no solamente se requiere la materia prima principal, también se requieren los repuestos que necesitan aquellas máquinas, los insumos, las materias primas que necesitan aquellas máquinas, que muchas están en los puertos. Por lo menos en los puertos, puedo hablar por el puerto y aeropuerto de Vargas, estamos operando. O sea, ayer llegó un barco, antes llegó un barco, se está operando. Creo que se fue anoche o se va hoy, terminó operaciones. En Vargas, con el tema de los salvoconductos, hemos tenido menos problemas, inclusive estamos circulando con las guías de movilización y con los carnets de las empresas. El Metro de Caracas informó este miércoles que 12 estaciones no prestan servicio comercial y exhortaron a quedarse en casa para cumplir con el aislamiento social ordenado por Nicolás Maduro. Las estaciones son Caño Amarillo, Parque Carabobo, Colegio de Ingenieros, Sabana Grande, Miranda y los dos caminos de la línea 1. En la línea 2 no funcionan Caricuao y Artigas, en la línea 3 Mercado de los Símbolos y en la 4 Nuevo Circo y Bellomonte. 9:19 minutos, vamos a escuchar unos importantes mensajes comerciales y volvemos. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si te antojas de una buena hamburguesa, te recomiendo la Street Burger de Buono Restaurant, con 200 gramos de carne de primera calidad, queso, tocineta, vegetales y más. Acompáñala con la bebida de tu preferencia y es solo para los más exigentes, o pídela como tú quieras. Buono Restaurant en Altamira, 6ª Avenida, entre 3ª y 5ª Transversal. Buono Restaurant, complace tu paladar. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Dosis Alternativas, una ventana abierta donde usted hallará respuestas a diversos temas de salud que nos preocupan. La distensión abdominal, muchas personas lo plantean como una enfermedad. Sin embargo, la distensión abdominal, más que una enfermedad o una condición, es un síntoma y es un motivo de consulta sumamente frecuente entre los pacientes que van al gastroenterólogo o que vienen a la consulta de gastroenterología. Dosis Alternativa les hace llegar de una manera sencilla y amena la orientación de profesionales que necesita para comprender y manejar correctamente situaciones de nuestro día a día. Los resultados del laboratorio tienen que ser interpretados con la clínica del paciente. Si bien es cierto, siempre es bueno hacerse exámenes médicos por lo menos una vez al año, también es bueno hacerse también la evaluación clínica, no solo hacerse el examen de laboratorio, sino también ir al médico internista, hacerse un chequeo general anual. Dosis Alternativa con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana, solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. Iniciamos este recorrido internacional en Brasil, donde se registró la segunda muerte por coronavirus
la primera en el estado de Río de Janeiro y que se suma a la reportada horas antes de Sao Paulo, el más poblado del país y afectado por la enfermedad, donde se están investigando otros 4 decesos. Nuestros colegas de Radio Francia Internacional nos amplían esta información. Mientras a su alrededor los gobiernos cierran fronteras, cancelan vuelos y restringen los movimientos, Brasil, el país con más casos de coronavirus en América Latina, 291, no ha tomado medidas contundentes a nivel nacional. No tengo miedo, no sé. No estoy con miedo, no sé, sinceramente no sé, nos dice Elaine Abril, de 61 años, en un bar que, como la mayoría, funciona a medio gas. Río de Janeiro está en estado de emergencia. Ya ha registrado una muerte por coronavirus. Los escolares están sin clases, los centros comerciales abren con restricciones, cines y teatros están cerrados. Sin embargo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha criticado las normas restrictivas de algunos estados. Entiende que hay histeria a la hora de tratar la pandemia y que las actuaciones de los gobernadores perjudicarán la economía. Si uno no puede salir de casa para trabajar, ¿cómo vamos a poder pagar las cuentas a fin de mes? ¿Cómo nos alimentamos? Pregunta Tatiane López, que afirma también no tener dinero para hacer acopio de productos ante un posible desabastecimiento o cierre de tiendas. Los más velhos ya tienen esa conciencia. Los más mayores ya tienen conciencia y se quedan en casa. Los jóvenes no tanto, nos comenta Artur Neto, gerente de un restaurante. Yo creo que hay cosas mucho más graves, apunta Salvador Francisco, refiriéndose al dengue, Zika, tuberculosis o la propia pobreza que afecta a gran parte de la población y amenaza de forma permanente el sistema de salud brasileño. Para Radio France Internacional, desde Río de Janeiro, Marcos Moreno. En Ecuador, los casos confirmados del nuevo coronavirus casi se duplicaron y de los 58 registrados el pasado lunes se elevaron a 111 este martes, 2 de ellos fallecidos. En España se han registrado hasta el momento 13.716 casos de COVID-19 con 558 fallecidos, según datos divulgados por el Ministerio de Sanidad, lo que supone un incremento del 18% diario de los nuevos positivos. Entre tanto, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, admitió este miércoles que su país no tiene instalaciones médicas modernas y pidió mejoras urgentes en medio de la preocupación por el coronavirus. Medios estatales indicaron que el gobierno norcoreano realizó una evaluación poco habitual al sistema norcoreano por la pandemia y agregó que, según expertos externos, consideran que una epidemia en Corea del Norte podría ser devastadora por la escasez crónica de suministros médicos y su anticuada infraestructura sanitaria. Corea del Norte ha librado una intensa campaña para protegerse del nuevo virus, aunque ha insistido en que nadie ha enfermado en el país, una afirmación que cuestionan muchos expertos extranjeros. Grupos que estudian Corea del Norte desde Corea del Sur afirman que el país ha tenido enfermos y muertes por el nuevo virus. Algunos expertos señalan que Kim considera que hacer públicos esos casos es dañino para su control del país. 9:25. Entre tanto, los países que integran la Unión Europea acordaron el cierre de sus fronteras externas para hacer frente a la expansión del COVID-19 en el viejo continente. Más detalles en el siguiente reporte. La histórica medida del cerrojazo persigue un doble objetivo, tanto contener la expresión del virus como evitar la aparición de controles fronterizos dentro de la propia Unión. Pero en ambos casos la medida parece llegar tarde. La estampida del miedo ya ha llevado a buena parte de los 27 a restablecer los controles fronterizos internos. Hay ciudadanos europeos bloqueados dentro de la Unión y esta situación tiene que cesar, ha exigido este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tras reconocer en una entrevista en el tabloide alemán Bild que los líderes europeos subestimaron la magnitud de la crisis. Ahora Bruselas confía en que el blindaje del perímetro exterior anime a los socios a relajar los controles internos. El gran riesgo para el bloque es que las medidas se perpetúen y pongan en riesgo la supervivencia del espacio Schengen o incluso de la propia Unión. Un bloque que ahora quiere coordinar el repatriamiento de aquellos ciudadanos europeos que hayan quedado bloqueados en otras partes del mundo y quieran volver, y para los que algunos países como España instan a que lo hagan lo antes posible. Las medidas de confinamiento drásticas que se suceden en Italia, España, Francia o Bélgica desde hoy también llegan a los campos de migrantes en Grecia, según ha confirmado su ministro Kyriakos Mitsotakis. Solo el personal de los campos estará autorizado a salir y los demandantes de asilo deberán permanecer al menos 14 días confinados, solo pudiendo abandonar en caso de urgencia. Algunas ONGs ya alertan de que las pobres condiciones higiénicas y de saturación que ya existen en muchos de ellos, como en Lesbos, podrían ser letales con la enfermedad. 9:27.
Así llegamos al final por el día de hoy. Los invito a que continúen con nosotros. Ya vienen Marilia García y Jackson Vargas con Dosis Alternativa. Será hasta mañana.